Paz a vos, amados hermanos, ¿cómo están? A vos pasa, hermana Becky. Ando aquí esperando que llegue mi esposo, Sí. pero mientras vamos a comenzar con el programa de este pequeño culto y los voy a invitar a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta tarde estamos aquí agradecidos contigo. Gracias, Padre, porque tú nos has cuidado durante lo que va de este día. Te agradecemos porque nos has permitido realizar algunas actividades y ahora nuestro corazón, nuestra mente se dispone a escuchar un poco más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que despejes nuestra mente de cualquier actividad, de cualquier cosa que nos distraiga y permita que lo que podamos aprender el día de hoy pueda ser para ayudarnos, Señor, a crecer nuestra fe, porque te necesitamos mucho. Bendice a nuestro expositor, que es nuestro hermano Iván. Ayúdalo, Señor, y bendícelo junto con todos los que estamos aquí, porque sin ti, Señor, reconocemos que no somos nada. Te suplicamos que bendigas también a nuestros hermanos que se disponen a conectarse a través de estos dispositivos. Permite que ellos puedan llegar pronto o tener paz para poder escuchar tu palabra. Mientras, Señor, te pedimos que la alabanza que entonemos a ti sea agradable hasta tus oídos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Voy a iniciar el canto que hemos estado entonando y es A Sion marchamos. Es el número 362. ¿Alguien ya se lo aprendió? Que me ayude con una estrofa y yo con la otra y así nos vamos. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién entona la primera estrofa? ¿Hay alguien del otro lado? Del otro lado de esta pantalla, porque no me contesta nadie. Si gusta yo, hermana, a ver si me sale. Muchas gracias, hermana Sarita. Entonces, la primera y el coro, ¿sí? Sí. Okay. Gracias. Abraham, ¿tú ya te lo sabes? Es que ¿no? Ok. Ok, bueno. Sí, hermana Sarita, muchas gracias. Cantemos al Señor con resonante voz, unidos todos con fervor, unidos todos con fervor, al sempiterno Dios, al sempiterno Dios. A Sión nuestra patria, con gozo vamos marchando, marchamos a aquella patria, la eterna ciudad de Sión. Los fieles gloria dan a aquel que reina en Sión. En todas lenguas cantarán, en todas lenguas cantarán al Rey de la creación, al Rey de la creación. A Sion nuestra patria, con gozo vamos marchando, marchamos a aquella patria, a la eterna ciudad de Sion. Ya reina desde Sion el Salvador Jesús. Allí no habrá más aflicción, allí no habrá más aflicción, ni niebla
pues es luz, mi Cristo es la luz. Hacia nuestra patria, con gozo vamos marchando, marchamos a aquella patria, la eterna ciudad de Sion. Alzad vuestra canción al príncipe de paz. Jesús, gran juez, ya reina en Sion. Jesús, gran juez, ya reina en Sion. El mal no reina más, el mal no reina más. Hacia nuestra patria, con gozo vamos marchando, marchamos a aquella patria, la eterna ciudad de Sion. Amén. Está fácil el canto, ¿no, hermanos? Se me hace muy fácil y pegajoso aparte. Le agradezco mucho, hermana Sarita. No ha llegado mi esposo y vamos a entonar otro canto. Pues no me lo sé muy bien, pero ahí la llevo. Sí, hermana Sarita. Ya lo hemos entonado muchas veces y yo creo que sí, ya se lo sabe bien. Ya no sé, vamos a entonar el otro canto que está aquí muy bonito. Vamos a entonar, ¿se saben que Andrés siempre lo entonaba, el 357? Si Cristo conmigo va. No, ese no me lo sé, pero ese está muy bonito. Le estaba dando tiempo a que llegara mi esposo, pero no ha llegado. Ya llegó, nada más que está estacionando el carro, hermanos, perdonen. Bueno, vamos a entonar que estuvimos entonando. Voy a la tierra de Canaán. Abraham, ¿me puedes ayudar con la primera estrofa? Es la 339, el himno 339. ¿Sí puedes? Pues sí, lo que pasa es que a mí se me olvidan los himnos, entonces empiezo a cantar con todos los demás y ya me voy acordando de la letra, pero a ver si me sale. Sí. Libre soy ahora de la esclavitud de Egipto, he renunciado a toda su riqueza mundanal. Voy camino a aquella tierra que me ha dado Cristo, triunfante, camino a la tierra de Canaán. Sin cejar camino, marcho cada día a la hermosa tierra donde fluye leche y miel. Gloria, aleluya, Cristo es mi guía y marcho gozoso en las filas de Israel. ¿Nada más es la primera? Sí. Sí, muchas gracias, hermano. Paso a vosotros, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su paciencia, hermanos. Discúlpenme. Y para colmo de males, el zaguán es eléctrico y se trabó. Así es que estaba yo allá afuera, hermanos. Pero ya estamos aquí. Bien, vamos a ver la última parte de lo que es el libro de Josué, hermanos. Quiero comentarles
que hay 48 ciudades que fueron asignadas a los levitas, mis hermanos. Lo estábamos viendo. No hay en sí, estuve yo buscando, y no hay en sí un mapa de exactamente, hermanos, o aproximadamente, cómo fueron distribuidas estas 48 ciudades. Pero lo que sí es cierto, mis hermanos, en donde ustedes pueden ver que fueron 48 ciudades, es en Josué 21, en el Josué 21, versículo 41, dice: y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades en sus ejidos. Pero aquí resulta algo interesante. Todo eso lo pueden ver en el capítulo 21. Dice aquí, nos está ayudando para que no haya preguntas. Esto lo vimos en Números, mis hermanos. Dice, 13 ciudades de los coatitas, hijos de el sacerdote Aarón, encargados de supervisar el trabajo del tabernáculo. Ahí le dejamos. Y vienen todas las 13 ciudades que están aquí. Pero me encontré esta lámina, hermanos, que se me hace muy interesante. Porque en la tribu de Judá quedaron estas ciudades. En la tribu de Simeón y de Judá también quedaron estas ciudades. Y en la tribu de Benjamín quedaron otras. Y después dice que hubo 13 ciudades de los hijos de Gersón. Ellos cuidaban las cubiertas, las cuerdas y las cortinas. Esto lo vimos con el hermano Abraham, ¿se acuerdan? En el libro de Números, hermanos. Entonces, conforme vayamos avanzando nosotros en la escritura, pues como ya tenemos las bases de dónde hemos ido viendo todo esto, es mucho más fácil. Y entonces vienen esas 13 ciudades para la media tribu de Manasés, la tribu de Isachar y la tribu de Aser. Luego vienen 10 ciudades para los hijos de Coat, y ya nos ayuda aquí para que no, pero lo entendemos muy claro. Dice que fueron los encargados de trasladar los muebles del tabernáculo, hermanos, y están aquí todo lo que son las tribus, las ciudades que se dieron, las 10 ciudades. Y por último, las 12 ciudades de los hijos de Merari transportaban y levantaban la estructura del tabernáculo y su patio. Y están en la tribu de Zabulón, tribu de Rubén y tribu de Gad. La pregunta que nos hacíamos la vez pasada, que era muy interesante, hermanos. Por ejemplo, Judá iba a ser muy importante para Israel, porque iba a ser el centro, mis hermanos, donde iba a estar más adelante el rey, donde iba a estar el santuario, déjenme el templo, iba a ser el centro de actividad donde todas las tribus iban a adorar a Dios. Era el centro de todo el país donde se iba a adorar al Señor, donde la presencia del Señor, déjenme interpretarlo así, estaba. Pero ¿cómo lo iban a hacer? Voy a regresarme un poquito. Por ejemplo, estas tribus, hermanos, en caso que le tocara a la tribu de Neftalí, que fueran hasta Jerusalén, hasta allá. Era mucha la distancia que se tenía. Entonces, lo que yo creo, mis hermanos, que cuando se reparten estas ciudades, es muy fácil que las tribus puedan llegar a estas ciudades, porque ahí van a estar los levitas. Pero la pregunta que le quiero hacer a todos es, mis hermanos, ya no iba a haber tabernáculo, ¿están de acuerdo? Movible. Ya no iba, se fue moviendo en el desierto. Pero entonces, ¿en qué función iba a tener Coat, la tribu de, los hijos de Coat, los hijos de Gersón o los hijos de Merari? Porque ya se iban a establecer, ¿están de acuerdo? Pero ellos, hermanos, habían sido consagrados. Y entonces ahora iban a estar repartidos en el territorio de Israel. Y a mi parecer, cuando alguno de ellos tuviera necesidad, podían ser juzgados por ellos, pero también ellos podían hacer allí las actividades para relacionarse con Dios. Las actividades, no quiero llamarle religiosas porque es un pueblo religioso totalmente, pero todas las actividades, hermanos, como los sacrificios,
estas tribus, los levitas iban a ser encargados de todo esto. Yo es lo que alcanzo a vislumbrar. No sé si hay otro comentario. Hermano Abraham, si me ayuda, si tiene algún comentario sobre esto, pero yo creo que por ahí van las cosas, hermanos. Gracias, hermano Iván. Bueno, mire, yo honestamente lo que alcancé a leer de esto, porque no me tocaba a mí la parte de ya entrando a la tierra prometida, lo que yo vi fue en el desierto. Cuando yo alcancé a estudiar esto acerca del cuidado del tabernáculo, lo único que alcancé a investigar un poco es que, estando en la tierra prometida, el tabernáculo iba a seguir siendo itinerante porque no había templo, seguía existiendo el tabernáculo. En donde estuviera el arca, ahí tenía que estar el tabernáculo. Era como una parte de... El arca se movía sin el tabernáculo solamente cuando iban a la batalla. Y de esa forma perdieron el arca con los filisteos en una batalla. Pero lo que yo alcanzo a entender del tabernáculo es que se fue moviendo según las necesidades del momento. Si recuerda, en la época de David, David tuvo miedo de llevárselo con él cuando supo lo que pasó con los filisteos y se lo dejó en casa de un varón que fue prosperado, y cuando él vio que fue prosperado, entonces David dijo, ahora sí me la llevo, ¿no? Entonces, en ese tenor iba el tabernáculo con el arca. Entonces, ¿qué pasaba con los demás levitas? Lo que se cree es que en esas ciudades donde se les fue dado a los levitas que viviesen, y al igual que las de refugio, ellos no estaban sin hacer nada. Ellos estaban haciendo todo lo que fuera necesario según la región, sembrando cebada, sembrando trigo, sembrando lo que tenían que sembrar para el templo, porque tenían que abastecerlo. Entonces eran los encargados del abastecimiento. Eso es lo que se cree, ¿no? Porque no lo hacían los sacerdotes, lo hacían los levitas. Y ya posteriormente, cuando está el templo, entonces hay una intención de reorganizarlos, porque ahora ya hay tareas dentro del templo que no solamente fungen el sacrificio y el sacerdocio, sino también entran los cantores, entran los que cuidan, los que guardan. Entonces son diferentes actividades que se reorganizan. Pero cuando estaba el tabernáculo, en las ciudades que se les da a los levitas, se cree que parte de su trabajo era la manutención o el ser proveedores del templo, ¿no? Sí. Gracias, hermano Abraham. Fíjense que está muy interesante lo que dice mi hermano Abraham. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 2, dice así: dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Sí? Lo que yo quería entender con todo esto, hermanos, es que finalmente lo que es el tabernáculo se estableció en lo que fue Jerusalén. Y el arca de Dios se movía, esto lo podemos discutir, se movía basados en cómo, en la guerra, porque significaba la presencia de Dios. Entonces, donde iba Israel a la guerra, llevaba el arca. ¿Están de acuerdo, hermanos? Precisamente por eso, cuando la pierden ellos, la pierden contra los filisteos, ¿se acuerdan? Y todo lo que conocemos lo vamos a ver más adelante. Pero es muy interesante todo esto que estamos viendo. Voy a volver a compartir, hermanos. Aquí están todas las ciudades, mire. Me costó mucho trabajo encontrarlas, pero no encontrarlas, sino cómo estaban divididas, como ustedes las ven ahí. Pero no pude encontrar un mapa, hermanos, que me dijera, ¿sabes qué? Están divididos en todo el territorio, que ahora es Israel y que ya no es Canaán, se dividieron de esta forma. Entonces,
vean ustedes, hermanos, lo que está aquí. Fueron 48 ciudades donde estuvieron los levitas. Y también, hermanos, es interesante el comentario que hace el hermano Abraham acerca de que ellos iban a encargar del mantenimiento y del cuidado también del templo, hermanos. Entonces, cada uno tenía estas tareas, véanlas ustedes, porque a ver si coinciden conmigo. No sé, hermano Abraham, creo comentó usted ahorita que el tabernáculo se movía. A mi parecer llegó un momento en que quedó fijo ya, ¿verdad? Pero fue hasta la época de David, hermano. Ok, sí, correcto. Hasta la época de David. Estoy de acuerdo con usted. ¿Sí? Entonces, miren, hermanos, ya viendo todo esto, yo quiero ver unas características. Estamos terminando lo que es el capítulo 23 y capítulo 24 de Josué, pero me resultó algo muy interesante esto. Hay unas características de Josué, no lo podemos hacer a un lado. 40 años sirvió Josué a las órdenes de Moisés en el desierto. No tengo ahorita el dato, lo estuve investigando, pero son aproximados. ¿Quién era más mayor de edad, Josué o Caleb, hermanos? ¿Ustedes qué creen? Estaban muy pegados a la edad. Pero la pregunta que les quiero hacer a todos ustedes, ellos eran los más viejos de todo el pueblo, ¿sí sabían? Eran los más viejos, hermanos. Eran los que habían salido de Egipto, los que habían visto todas las maravillas, pero Josué y Caleb eran los más grandes del pueblo. Ya habían envejecido. Pero dice aquí, me gustó mucho que dice, Josué fue un servidor, hermanos. 40 años sirvió Josué a las órdenes de Moisés en el desierto. Y el pueblo y muchas personas conocían a Josué como el ayudante de Moisés, su siervo. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 24, versículo 13. La pregunta que yo les quiero hacer, un poquito me quiero meter a lo que fueron las características de Josué. Josué conoció el compromiso que tenía Moisés, conoció a lo que se enfrentaba Moisés, pero la pregunta que yo le quiero hacer a usted, ¿Josué entendía los tiempos de Dios? ¿Por qué nunca quiso usurpar? Déjenme llamarlo así. Hay puestos que nos dicen, ni aunque me lo regalen, agarro ese puesto, ¿verdad, hermanos? Porque el de Moisés era muy difícil. Pero la pregunta, ¿ustedes creen que alguna vez quiso usurpar ese puesto? Entendía claramente lo que era un servidor. Y estas características tenemos que ver de Josué, porque hay un caso más adelante que vamos a ver en el libro de Samuel, que Absalón quiso usurpar el puesto de su padre. Quiso ser el rey de Israel, incluso hasta quiso matar a su padre para que él se hubiera rey, ¿se acuerdan? Tuvo que huir. David de Jerusalén, hermanos, se tuvo que ir a refugiar a Hebrón porque su hijo Absalón lo quería matar, quería usurpar el puesto. Pero este hombre, independientemente de los propósitos que tenía Dios con él, nunca, hermanos, usurpó el puesto. Siempre fue siervo de Moisés. Y eso es bien importante, porque son 40 años sirviendo. 40 años caminando, 40 años entendiendo la rebeldía del pueblo. Pero yo quiero que ustedes vean que este hombre fue un fiel servidor de Dios y también fue de Moisés. Me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor, hermanos, en los comentarios. Otro de los puntos que quiero destacar aquí, ahora lo vemos ya sin Moisés, pero me llamó mucho la atención esto. Como líder, fue siervo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los líderes servimos en todos los sentidos. A veces uno dice, no, pues soy el líder, entonces yo me dedico a esto. A veces tomamos, déjeme llamarle lo más sencillo. Pero aquí Josué no, hermanos. Josué siempre fue al frente,
siempre sirvió al pueblo. Y quiero, por favor, si alguien me ayuda, con Josué capítulo 3, versículo 7. Josué capítulo 3, por favor. Yo, hermano. Por favor, hermana Sarita. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Gracias, hermana Sarita, muy amable. Hermanos, quiero preguntarles, a lo mejor un hombre mortal, un hombre, déjenme llamarle porque Josué también fue mortal, pero un hombre que no tiene el Espíritu de Dios, fácilmente con estas palabras, miren lo que dice. Entonces Jehová dijo a Josué: desde ese día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero Josué nunca perdió, mis hermanos, ese sentido. Por ejemplo, ayúdenme, hermana Sarita, con Josué capítulo 4, versículo 14, por favor. Sí, dice así: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Amén. Hasta ahí. Amén. Vean, hermanos, cómo engrandeció Dios a este líder. Entonces, entendemos nosotros que Moisés fue el líder que los condujo, mis hermanos, hasta la tierra prometida, antes. Pero ya entrando a la tierra prometida, Josué también toma ese liderazgo. A lo mejor nosotros no, ¿cómo le pudiera decir, mis hermanos? Consideramos a veces, en mi parecer, en mi opinión, posiblemente que decimos, no, es que Moisés fue mayor líder que Josué. No, los dos tuvieron su liderazgo y los dos fueron engrandecidos por Dios y tuvieron sus tareas. Vean ustedes, mis hermanos, nada más que los dos fueron preparados, pero de diferente forma, permítame decirle. Moisés fue preparado, y dice la palabra de Dios, y tendríamos que ir a Hebreo, pero ahí dice que fue preparado en casa, en educación con los egipcios. Y también yo que soy de los que creo que Josué y que Moisés fue preparado cuando era pastor de ovejas. Y en el caso de Josué, Dios lo preparó al lado de Moisés. Vean ustedes todo esto que estamos aquí. Y ahora, por favor, si alguien me ayuda con Josué, capítulo 5, versículo 13. Si gusta, le ayudo, hermana. Por favor. Sí, hermana Lolita, por favor. Josué 5:3. No, del 13 al 15, hermana. Del 13. Josué 5, del 13 Ajá. al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió: no más como príncipe de los ejércitos Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dices, mi señor, a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces quiero decirles, hermanos, que Josué fue un líder, pero también fue siervo. Fue siervo con Moisés, pero ya siendo líder, siendo la cabeza del pueblo de Israel, también fue líder. Vean ustedes. Otro punto que quiero ver muy rápido con ustedes. Dice,
Yo les pregunto a ustedes, ¿fue un hombre de fe y de confianza en Dios? Totalmente, hermanos. Y él lo llegó a ver, miren ustedes, 10 de los 12 espías, ya lo vimos en número. Pero a pesar de la presión del grupo que debe haber sentido Josué, junto con Caleb, demostraron su fe en Dios mediante su informe. Todo esto lo conocemos nosotros. El Señor le dio a Josué las instrucciones de tomar la ciudad, y es lo que podemos ver en Jericó, mis hermanos. Dale vuelta y entonces los muros caerán. Entonces dieron vuelta, rodearon, ¿te acuerdan? Ya lo vimos todo esto, y cayeron los muros. Y hay otro punto que dice, solo la plena confianza y fe en el Señor pudieron haber llevado a Josué a que siguiera esas instrucciones, y lo hizo. Todo, hermanos, fue un hombre muy obediente. Tenía el liderazgo, iba al frente, tenía muchas presiones Josué, pero siempre fue un hombre en el que se manifestó la fe y la confianza en Dios. Y me gustó este punto. Sí, hermano Abraham, por favor. Voy a dejar de compartir para escuchar. Hermano Iván, tocó una cita que pensé que nunca iba a comentar, qué bueno que lo hizo. De hecho, en lo particular es una cita que a mí me gusta mucho. Lo que acaba de leer mi hermana Lolita, muchas personas pueden interpretar que fue un ángel, pero no fue un ángel. Es Jesucristo el que se presenta delante de Josué. Y cuando se presenta Jesucristo delante de él, le hace ver y le hace notar que es la divinidad, es el príncipe de los ejércitos de Dios, ¿no? ¿Por qué le digo que es Jesucristo? Porque si hubiera sido un ángel, el que fuera, le hubiera dicho que no se encara. Porque esa enseñanza la tenemos en Apocalipsis, en donde Juan, en la revelación, se le hinca a un ángel y le dice, no te hinques porque yo soy siervo igual que tú. Y en este caso, no sucedió eso. Y aparte le está diciendo que se quite las sandalias, o sea, que se quite su calzado y le dice, no te acerques. Todas esas indicaciones fueron muy similares a las que recibe Moisés. Hay personas que dicen que es Miguel y que dicen que Miguel es Cristo. Principalmente eso lo dicen los testigos de Jehová, cosa que no tiene ninguna congruencia, porque ellos lo asimilan o lo relacionan con lo que se habla en Isaías, ¿no? Pero el tema es que en este versículo nos está hablando de que un ser divino se le presenta a Josué. Y ese ser divino le está dando las indicaciones que tiene que hacer. Y le dice quién es. Pero no se presenta como Jehová, se presenta como el príncipe de los ejércitos de Dios. Y esto creo yo que es importante notarlo, porque es la presencia del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Algunas personas pueden no coincidir conmigo, pero así lo veo yo. Por supuesto, es mi interpretación, hermano. No, es que está bien interesante, hermano Abraham, su interpretación. Porque se acuerdan que en el Apocalipsis, Juan dobla rodillas ante un ángel y le dice, no lo hagas. No lo hagas. No dobles rodillas. Pero fíjense, hermanos, que lo que dice el hermano Abraham me hizo recordar Juan capítulo 5. Dice, porque si creíste a Moisés, hay un problema que tiene ahí los fariseos con Jesús. Y es que tienen problemas los fariseos tienen problemas con la autoridad de Jesús. Porque ellos no creen que viene del Padre. Y esto lo podemos ver más a fondo, hermano. Pero lo que hace Jesús es llevarlos al Antiguo Testamento. Y les dice, ustedes creen en todas estas palabras. Y al último, Jesús le dice, porque si creíste a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, se está refiriendo. Pero si no creíste a estos escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Entonces, pues, la verdad, hermano, ahora que no sé si alguien pueda comentar algo, hermano, sobre esto, pero la verdad que no le puedo rebatir porque tenemos la misma línea, hermano. ¿Sí?
Entonces, pues no hay ahí debate, pero si hay alguien que tiene otro comentario, porque está muy interesante todavía esa cita, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ver? Porque tiene razón el hermano Abraham en el sentido que los ángeles no permitían que se les adorara, hermanos. No permitían eso. Pero aquí Josué dobla sus rodillas. Entonces, gracias, hermano Abraham, por esta observación. Bueno, dice aquí que Josué también fue una persona muy apegada a la palabra y lo podemos ver nosotros en Josué 1:8, no lo vamos a ver, hermanos, recordando a las 12 tribus y media su responsabilidad, siempre estuvo al frente. Por ejemplo, vean Josué 1:12, lo que comenta aquí. Dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas en la media tribu de Manasés, diciendo, acuérdense de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo. Y entonces viene todo eso que hemos venido recordando, mis hermanos. Después dice, al renovar el pacto en el monte Ebal y en el monte Gerizim, también Josué se apega a la palabra de Dios. Un resumen de la devoción de Josué se encuentra en Josué 1:12, vemos un hombre muy apegado. Y por último, lo que vamos a ver después, hermanos, nos vamos a ir a Josué capítulo 23, pero en su vida quiero decirles que Josué siempre estuvo apegado a la palabra de Dios, estuvo apegado al Señor. También podemos clasificar nosotros sobre esto, que Josué fue un hombre de oración, y eso lo estuvimos viendo nosotros. ¿Sí? Que viene aquí, perdón, estoy moviendo, que quería mover otra cosa. Josué oró después de la derrota en Jai, ustedes conocen esto, mientras Israel derrotaba a los reyes del sur, también oró, y oró muchas veces lo que estuvimos viendo, oró Josué, y también hubo ahí un fenómeno donde el sol se detuvo. Y aquí me quiero detener un poquito, hermanos. Finalmente, este hombre fue un hombre con el Espíritu de Dios. Un hombre que obedeció a Dios, que fue fiel a Dios, que tuvo confianza en el Señor y que dirigió al pueblo. Y que Dios le dio esta oportunidad a Josué de poder servir al pueblo y también repartirlo. Pero antes de que entremos, hermanos, al capítulo 23, a ver, déjenme ver, quiero hacerles unas preguntas. Dice el capítulo 23 así. Josué ya estaba viejo, hermanos. Pero dice así el versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todos los príncipes, a los ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. La pregunta que les quiero hacer a ustedes, en el capítulo 23, hermanos, y en el capítulo 24, son unos consejos que va a dar Josué. La pregunta, ¿Josué conquistó finalmente toda la tierra de Canaán? ¿Qué opinan, hermanos? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen, hermanos? O sea, todos los pueblos los destruyó. Todos los pueblos los acabó. Josué ya era un hombre de edad avanzada, hermano. Murió de 110 años, ¿se acuerdan? Y entonces dice, aquí ya estoy de edad avanzada. Pero la pregunta es, hermanos, ¿y entonces por qué no derrotaron a las demás naciones? Abran sus micrófonos, por favor, hermanos. El que guste, ¿eh? A lo mejor usted dice, sí, lo conquistó si era un hombre de fe, si era un hombre que confiaba en Dios, si era un hombre apegado a la Escritura, si era un hombre de oración. Pero entonces, hermanos, ¿terminó o no terminó su tarea? ¿Qué opinan ustedes?
Adelante, mis hermanos. Hermano, pues creo que soy el único que quiere hablar. No se preocupe. Mire, yo creo que no. Pero yo no creo que no haya sido o sea, que no lo haya hecho por falta de fe o porque no le alcanzó el tiempo. No, yo creo que esa parte o eso que no se completó también tiene que ver con los planes de Dios. No creo que Dios haya hecho un plan y lo haya hecho con un hombre y haya dicho, me fallaste, entonces como tú me fallaste ya no resultó el plan. No, yo siento que el proyecto es... mi hermano Abraham Gordillo ocupa mucho una palabra que normalmente no se ocupa y mucho menos en la iglesia, que es la palabra evolución, ¿no? Porque tenemos un criterio muy, muy, muy enfocado a esa palabra y hasta una especie de tabú, ¿no? En hablar de evolución pensamos que es que venimos del mono, ¿no? Y no pensamos que las cosas van cambiando, van evolucionando, ¿no? Entonces, cuando esa palabra la ocupa mi hermano Abraham Gordillo, a mí me refiere a algo que va teniendo cambios subsecuentes y que son ordenados. Hay un orden, no es un crecimiento o una transformación deforme, ¿no? Sino que yo creo que Dios llevaba un orden en eso y Josué completó su tarea. ¿Sí? Los metió a la tierra prometida. Lo que no completó, o lo que no se completó por el pueblo, es la conquista de todas las naciones, pero no creo que haya sido por culpa de Josué. Yo creo que fue por culpa del pueblo, por la falta de fe del pueblo. Hay varios acontecimientos donde el pueblo le faltó fe, no a Josué, ¿sí? Pero eso, creo yo que habría que analizarlo bien, porque son partes también de la comunión o de la comunidad que se tenía que desarrollar como nación, porque dejaron a los filisteos, hermano, y se convirtieron en sus peores enemigos. Abraham, permítame decirle algo. ¿Qué pasa si meten a un pueblo que posiblemente algunas generaciones llegan a un lugar? Déjenme pensar lo que es como los padres luchan mucho por obtener bienes. Déjenme ver lo material. Ya te mueren los padres, los hijos todavía quedan con el sentimiento de la casa, de la herencia. Llegan los nietos, hermano, y se acaba todo, ¿no, hermanos? ¿Por qué? Porque ellos no valoraron el esfuerzo de todo lo que hicieron. ¿Están de acuerdo? Y yo creo que Dios alguna intención lleva aquí, hermanos, y un plan tiene, porque esta generación que entra no conoció las maravillas que había hecho, aunque se dieron cuenta de todas las derrotas que habían hecho. Miren lo que dice así. El siguiente verso me llama la atención. Ahorita continúa, hermano Abraham, discúlpenme. Dice verso 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho en todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por ustedes. Vean, hermanos, Jehová ha peleado por ustedes. Esto, como decía hace un momento, y lo veíamos, también para mí es una palabra clave. Dios pelea por nosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus. Estas naciones así las destruirás con los que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hasta donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios los echará delante de ustedes y los arrojará de vuestra presencia y de vuestras posesiones de tierra, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esfuércense, pues mucho en guardar y hacer todo lo que esté escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarte de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con ustedes, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis ni se inclinen a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pero ¿saben qué? Se va a repartir la tierra. Ya está repartida la tierra. Josué va a morir. ¿Y quién va a ser el líder ahora de Israel?
es un pueblo que va a caminar con sus convicciones. No sé si seas Abrancito Gordillo. Adelante. Sí, Ancito. Sí, Sí. Adelante, adelante. sí, permíteme ahí hacer un comentario que se aporte. La historia la historia de Israel que aquí se plasma no deja de ser la historia de todas las naciones del mundo. Es exactamente igual. Eh, el pueblo, cuando entra a la tierra prometida, lo que hace Josué es repartirla. ¿Quiénes deben de conquistar las ciudades y los lugares? Pues las tribus y los jefes, y todos los que están ahí nombrados. Hay ya una organización, Josué lo que tiene es organizado, y los manda a sus tierras, y ellos en sus tierras tienen que estar. No hay una evidencia clara de que Josué tiene que ir a liderar todas las batallas, por decir algo, en las principales ciudades. De hecho, no hay ni siquiera una evidencia de que hayan tomado las ciudades principales. La escritura, a pesar de que nos dice 24:13, que nuestro Dios les dio la tierra, se las dio para que la tomaran. Es decir, les dio el título de propiedad, pero es como cuando alguien está ocupando una casa, una tierra que no le corresponde. Hay que echarlo por afuera, pues. Hay que sacarlo. Ahí cuando dice la palabra les dio todo, es porque les dio el título de propiedad, pero está habitada y los tienen que echar por afuera. Y no los echaron por afuera. Y el pueblo sigue teniendo ídolos, dioses extraños, porque Josué los sigue condenando, dice, echen ya afuera sus dioses. Es decir, el pueblo, voy a usar ya la palabra que mi tocayo utilizó, sigue evolucionando, ¿no? Sigue evolucionando. Esto no es algo fácil. Si pudiéramos checar los años que Josué mantuvo este liderazgo ahí pasando el Jordán. Algunos escritores dicen que son 20 o 30 años. No pasó más de eso. Hay quien dice que fue un poco más. Por ahí he leído. Pero si uno ve la cronología, efectivamente, parece que fueron alrededor de 30 años. Entonces, en ese tiempo, quizá nuestro Dios esperaba que el pueblo consolidara sus órdenes. Tienen que tomar la tierra. Ya se les había dado y no la tomaron. Ahora, ellos tenían que formar déjenme usar un término moderno, porque nuestro Dios quería, lo que hoy vivimos o la evolución humana ha hecho a través de los siglos, nuestro Dios lo quería para Israel hace esos miles de años atrás. Tenían que formar una federación, porque las tribus siguieron aisladas, siguieron siendo tribus, pues. No tenían una nación, y como hemos por ahí comentado, se ha razonado, reflexionado, la federación se logró hasta la época de Salomón, 400 años después, 500 años posiblemente. Antes eso no ocurrió. Entonces, no hay un gobierno, cuando no hay una federación, no hay un gobierno central. Entonces, Josué no tenía un gobierno central. Él estaba, de hecho, hasta el sur, su propiedad, de acuerdo a lo que está por ahí escrito, es en el monte de Neftalí, si mal no recuerdo. Su propiedad está en el monte de Neftalí, es decir, si mal no recuerdo en el mapa que nos enseñaste, Ivancito, está hasta el sur. Está hasta el sur. Y lo que está hasta el norte, pues
yo creo que luego hemos dicho, ¿no? Quién sabe a veces algunos de nosotros que nos imaginamos. Déjame cambiar de escenario. Cuando el Señor Jesucristo se dice que iba a Galilea y luego regresaba acá, pues yo creo que se iba en avión o en burro, no, se iba caminando. ¿Y quién camina rapidísimo 80, 90 kilómetros, 100? Pues no, es incoherente. Mover ejércitos, sería una logística enorme para moverlos de un lugar a otro. Por eso cada tribu tenía que hacerse cargo de su propio presupuesto, de sus propias fuerzas armadas, para poder hacer la conquista de la tierra. Y este modelo, algún día ojalá se pudiera reflexionar sobre él, Ivancito. Déjame hacer mi último comentario. Estados Unidos lo replicó cuando tomó América. Como Estados Unidos, a su vez, hay una rama de ellos que se sienten descendientes de los judíos, y se puede ver en los escritos de los padres de la patria de ellos. Hicieron lo mismo en Norteamérica. Siguieron el modelo bíblico. Yo no diría, ¿cómo, no? Bueno, tomaron la tierra. Ellos sí la tomaron. Por eso desarraigaron a todas las tribus indias del norte de América. Y ellos sí los movieron a todos. Dejaron bien poquititos que no iba a haber influencia. Israel no hizo eso. Pero bueno, esto lo saqué nada más como un comparativo. Pero es como comentan, muy interesante estar revisando estas cosas porque hay mucha enseñanza para nosotros, ¿no? En esta época. Era Ivancito, gracias. Sí, nada más, permíteme, Abrancito, hacerte algunos comentarios a los hermanos y a ver si me ayudas. Tiene razón. Miren, hermanos, las tribus llegaron a un momento en que no querían tomar las tierras. Y Josué les dice, vayan a poseer lo que Dios les dio. ¿Sí? Hay un punto donde Dios les dice, vayan a poseer lo que Dios les dio. Pero a lo mejor, Abrancito, aquí tendríamos que explicar por qué la tribu de los Rubenitas y de los Gadanitas y la media tribu de Manasés regresan a sus lugares antes del río Jordán, porque ha terminado la tarea, ¿no? Sí. Ahí, ¿cómo pudiéramos engranar? Porque se terminó la tarea, pero no se conquistó toda la tierra, ¿estás de acuerdo? Sí. Yo creo que, perdón, ahí mi opinión, Ivancito, Sí. o sea, las tribus del otro lado del Jordán sí ayudaron, pero ¿qué decirles? Los ayudaron a avanzar en la tierra, pues. Tomar posesión era que llegaran, por ejemplo, hasta el norte. Obviamente las que habitaban allí no les iban a abrir la puerta y decirles, pasen, acomódense, tomen lo que quieran. Por supuesto que no, pero no está en la narrativa, ninguna narrativa, perdón, insistiendo, de guerra. O sea, se ve que las tribus del otro lado, por la fuerza de la presencia, porque les tenían miedo, mucho miedo, los dejaban pasar, pero no los enfrentaban y Israel no conquistaba. Yo creo que ahí lo descubrimos en este capítulo 23 y 24 de Josué, en donde el reclamo final ya de Josué siendo viejo es el reclamo de que no hicieron nada. Los del otro lado, claro que yo creo que los ayudaron, eso yo quisiera así verlos personal, los llevaron hasta allá, ejércitos avanzando de gente, los dejan pasar, pero no hay una guerra contundente de tomar la tierra, ¿no? Al menos en Josué no está escrito, ¿no? Eso sucede muchos años después, ¿no? Cuando se toman las ciudades. Sí, mismo Jerusalén es David el que lo toma. Ni siquiera los de Judá pudieron echar fuera al amorreo.
Y eso pasó cientos de años después, ¿no? Sí, muchas gracias, Abrancito. Sí, Adelante, ¿querías decir algo más? no, ya no, Iván. Sí. Ah, ok, gracias, Abrancito. Miren, hermanos, vean lo que dice el versículo, el capítulo 23, versículo 11. Le dice Josué al pueblo: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si se apartan y se unen a lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes, y se concertares con ellas matrimonios, mezclándose con ellas y ellos con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Cómo podemos interpretar todo esto, hermanos? ¿Y cómo lo podemos llevar a nuestras vidas en una aplicación actual? Está tremendo el texto, ¿eh? Ayúdenme, hermanos. Sí, Abrancito, adelante. Otro comentario quizá pudiera aportar algo, Ivancito. Sí, Fíjate que yo veo a nuestro Dios, perdón, déjame robar otros minutos. Fíjate que en las estrategias de guerra modernas, ya más modernas me refiero a ya del siglo XX, algunos estrategas americanos dicen que antes de tomar una tierra, conquistarla, creo que lo hicieron también los ingleses, a fin de cuentas. Pues dejan así pensarlo y decirlo. Los ingleses y americanos pues son prácticamente lo mismo, ¿no? Claro, con toda la reserva de lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que hacían ellos antes de invadir una tierra? Antes de conquistarla. Ellos les infundían miedo. Antes de hacer la guerra física, material, infundían miedo. ¿Y en qué consistía el miedo? En revivir parte de las leyendas que los pueblos tienen y que les tienen miedo. Era una estrategia que ellos tenían, hacían revivir sus miedos para que los pueblos entraran en pavor y huyeran, ya de por sí huyeran. ¿Por qué? Porque algo hacían, y hay varias experiencias que se narran en los estrategas que dejaron alguna memoria escrita, que ocurrió, por ejemplo, en países de América. Sobre todo los conquistados por Inglaterra principalmente, ¿no? Holanda, varios de los europeos, porque aplicaron la misma estrategia. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque dice la palabra que nuestro Dios iba adelante del pueblo causando terror entre las gentes. Y ese miedo y terror que nuestro Dios imprimía entre ellos, les facilitaba muchísimo al pueblo tomar las tierras porque eran desalojadas. Obviamente esta es una interpretación que se hace. Eso no está escrito literalmente en la palabra. Pero lo que sí está escrito es que nuestro Dios se presentaba al frente infundía el temor. La pregunta es, ¿cómo infundiría nuestro Dios el temor entre aquellos pueblos? ¿Qué es lo que hacía nuestro Dios? No está escrito. Pero en base a lo que
les comenté, por ejemplo, de los pueblos, las naciones que conquistaron en las épocas coloniales, infundía nuestro Dios temor. Las palabras ahí hebreas nos dejan ver que es temor, es pavor a lo desconocido, a aquello que no entendían y los pueblos se iban. Y entonces el pueblo de Israel podría seguir avanzando. Entonces, esta parte nos deja ver, pues, si por ahí quisiéramos interpretar un poco cómo nuestro Dios manejó aquello, que nuestro Dios les dio las tierras, es decir, nuestro Dios les abrió el camino, ni siquiera pelearon plenamente, ni siquiera hubo guerras contundentes, ¿no? Porque nuestro Dios era el que hacía todo. Pero bueno, no deja de ser esto una interpretación también de eso. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, Augusto. Gracias por los comentarios que hacen mis hermanos. Enriquecen mucho lo que es todo esto, mis hermanos. Y lo que yo alcanzo también a visualizar en estos versos, en el capítulo 23, nosotros como cristianos, muchas veces vamos consintiendo y vamos dejando cosas, déjeme llamarle, vamos dejando colitas en nuestra vida. Y esas colitas al final se vuelven monstruos, hermanos, y se vuelven obstáculos. Y al pueblo de Israel le pasó esto. Fue consintiendo muchas cosas porque las vio bien. Fue consintiendo muchas naciones porque las vio inofensivas. Y al final, esas naciones se hicieron unos monstruos, hermanos. Y el versículo 16 dice así. Moisés le dice al pueblo, si traspasáis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra ustedes, y perecerán prontamente de esta buena tierra que les ha dado. Y la ira del Señor fue el abandono, hermanos. Es cuando Dios ya no nos acompaña por nuestras situaciones. Y finalmente este pueblo, quiero decirles que lo vamos a ver en los jueces, se va tras dioses ajenos. Y hasta el libro de los reyes, lo vamos a ver ya por tiempo, el de los reyes de Israel, también, hermanos, siguen peleando con todos estos enemigos. Y me quiero quedar con este texto esta noche, que dice así. ¿Algún otro comentario, hermano, sobre el capítulo 23? Está muy interesante, ¿eh? Mano, Abraham Velázquez. ¿No? Ok. Dice, hermanos, me quiero quedar con este comentario. Dice, ahora pues, teman al Señor, sírvanle, y una de las palabras que me llama mucho la atención dice, sírvanle con integridad y en verdad. Y yo creo, hermanos, que eso nos pega tanto a los pastores, como a los líderes de la iglesia, como a los feligreses. Siempre servir a Dios, hermanos, con integridad y con verdad. Parece que estos valores, en lugar de ser valores, se ha ido devaluando todo esto. Pero se lo está diciendo un hombre al pueblo que sirvió con integridad y que siempre sirvió con verdad. Y cuando hay estos valores y servimos con integridad y con verdad, Dios siempre estará con nosotros, hermanos. Siempre nos acompañará. Y les dice al pueblo, quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y servid a Jehová. Y dice el verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servir, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y este es un punto, hermanos, que yo me quiero quedar esta noche con él. Sirvamos al Señor, hermanos. Busquémosle siempre.
Dice el versículo 29 del capítulo 24. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad, en Timán Será, que está en el monte de Efraín, lo que comentaba Abrancito, al norte del monte Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová ha hecho a Israel. Y como que esta última parte de Josué nos está preparando para un libro que viene, hermanos, que es Josué, que es Jueces, perdón. Pero podemos aprender muchas cosas de lo que es este libro. No sé, algún último comentario si alguien lo quiere hacer, ¿sí? Para ir culminando esto, ¿sí? Abrancito, y después le voy a pedir también a mi hermano Abraham Velázquez su comentario, por favor, sobre todo este libro. Y si la hermana Sarita o alguna hermana quiere hacer un comentario, pues está muy enriquecedor todo esto, mis hermanos. Adelante, Abrancito. Sí, una parte de la enseñanza que tú nos decías, una reflexión pequeña, es que muchos de nosotros, perdón, a lo mejor por hacer este comentario, hemos venido a ser muy timoratos como el pueblo de Israel. Con esto de timoratos quiero decir medrosos, miedosos, temerosos. Si hemos creído que nuestro Dios nos acompaña en nuestras vidas, es porque Él va adelante y Él abre el camino cuando nosotros nos movemos. Por ahí se llegó a comentar que nuestro Dios a Josué era una enseñanza para el pueblo y le dijo: camina, todo lo que pisen tus pies va a ser tuyo. Yo te acompaño a donde vayas. Pero cuando no nos movemos, cuando nos conformamos, en todos los aspectos de la vida, en todos. Esto no es solo espiritual. Obviamente, nuestro Dios también se queda con nosotros ¿por qué? Porque espera de nosotros una respuesta y algunos no somos capaces de hacerlo todavía. A pesar de que nuestro Dios nos abre el camino. Pero bueno, es cosa de, obviamente, revisar la enseñanza del libro de Josué, ¿verdad? Ya se ha venido haciendo, pero quizá en todos los aspectos que nos muestra. Era esta una pequeña reflexión. Sí, muchas gracias, Abrancito. Quiero darle lugar, hermana Sarita, ¿algún comentario? Pues un libro muy, muy bonito y con muchas enseñanzas también para nuestra vida, hermano. Eso es lo que yo veo aquí en el libro de Josué, que tenemos que obedecer a Dios para que nos vaya bien y evitemos muchos problemas en nuestra vida. Gracias. Gracias, hermana Sarita. Bueno, Abraham. Hermano, bueno, pues creo que con esto vamos a concluir, ¿no? Ya este es el último día del libro de Josué. Yo me voy con varias cosas que son importantes en lo personal. La primera es que para mí es, como todos los libros de la Biblia, es un análisis de fe. Y lo digo porque pues existen historiadores, existen estudiosos, en donde dicen que esta incursión o esta conquista fue un mito, que no existió. Y según sus hallazgos históricos y sus fundamentos, dicen que no hay tal conquista, ¿no? Y de hecho, sí creen que existió un Josué, pero que, a ver si no confundo a alguien, pero
Hay hasta versiones, hermano, en donde dicen que esta conquista se dio en base a una estrategia del faraón que sucede a Ramsés II y que ocupa a Josué como personaje de avanzada para reconquistar esas zonas que le pertenecían en algún momento a Egipto, ¿no? Entonces hay muchas cosas alrededor de la historia de Josué y de la conquista de la tierra prometida, en donde si no estamos bien fundamentados, por eso decía yo al principio que para mí es un tema de fe, si no estamos bien fundamentados en nuestra fe, nos podemos confundir y podemos desviarnos, ¿no? Y ir pensando muchas cosas como que la ciudad de Jericó no tenía murallas en ese entonces, que las tuvo hasta 1600 años antes de Cristo y que se derrumbaron por un temblor y eso se lo atribuyeron a que fue una cuestión de conquista y se lo atribuyeron a Josué. O sea, hay muchas cosas que quieren confundirnos, según mi percepción. Entonces hay que tener cuidado de qué escuchamos, cómo lo estudiamos y principalmente que este libro nos enseña que es un libro de promesas cumplidas por Dios y metas no cumplidas por el hombre por falta de fe. Al menos yo así lo veo. Y tiene mucha tela de dónde cortar todavía, hermano, porque la vida de Josué es de análisis vasto, si así lo queremos ver. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Sí, al contrario, gracias, hermano Abraham. De verdad, es que es un libro que yo creo no terminamos, hermanos, ¿eh? Si le seguimos buscando, le vamos a encontrar, pero bastante, bastante. No sé si alguien tenga algún otro comentario, alguien quiera abrir su micrófono. Sí. Bueno, pues entonces aquí nos detenemos, hermanos. Ya les quité 13 minutos. Y ahora vamos con jueces. ¿Les parece bien? Pero no hoy, hermanos. ¿Sí? Bueno, Dios nos siga ayudando, mis hermanos, en escudriñar la escritura. Y yo creo que aunque le demos 100 vueltas a la escritura, siempre vamos a encontrar palabra de Dios que nos pega a nosotros, ¿verdad, hermanos? Que nos llega. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios quiere, nos vemos en el culto mañana de recepción. Y vamos a despedirnos, ¿les parece bien? Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Padre Dios, estuvimos analizando la vida del pueblo, pero también estuvimos estudiando el liderazgo de Josué, un hombre que pusiste en él tu espíritu y que cumplió un propósito que tú tenías. Posiblemente yo me quedaba pensando cuando dice faltaba tierra por conquistar y Josué se hizo bien. Pero también el pueblo, a mi parecer, debería de entender que ellos deberían seguir adelante y que el guía ibas a ser tú, a la manera en cómo ellos se acercaran a ti. Hay mucha enseñanza y tenemos que seguir caminando, como dice tu palabra, con integridad y con verdad, temiéndote a ti, afianzándonos en ti y entendiendo que como somos, Señor, una generación del nuevo pacto, entre más nos adentremos a tu Hijo Jesucristo, más entenderemos tus propósitos en nuestra vida. Gracias por tu pueblo que se reúne para estudiar la Escritura. Que cada día aprendamos más y más y más. Cuídanos a todos. Gracias por la participación de mis hermanos, porque enriquecen la clase para que no sea un monólogo. Pero tú nos has dejado tanta enseñanza. En especial para mí me has dejado mucha enseñanza en este libro. Bendito sea tu nombre. Ahora yo te pido que cuides a la iglesia, que tú la bendigas en estos momentos que hemos sufrido por pérdidas de hermanos amados. Tú nos quieras alentar en todo,
nos quieras fortalecer en la fe, pero también quieras amar a los hermanos y hermanas que han perdido a seres amados. También yo te suplico por aquellos que están enfermos o que están en recuperación. Bendícelos, ayúdalos, y que siempre caminemos en la fe y en la esperanza. Sigue siendo ese Dios que nos acompaña. Sigue siendo ese Dios que es nuestro pastor. Y muchas gracias porque en estos tiempos nos das oportunidad de que apartemos un espacio para estudiar tu bendita palabra. Gracias por todo. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado pueblo de Dios, que ha sido salvo por la sangre preciosa del que reina, del que vive y ha resucitado. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu esté con cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Paz a todos, hermanos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias, Juan. Sí. Gracias. No, al contrario, hermanos. Dios les cuida a todos. Gracias. Amén. Pasa vos, Paz a todos, hermana Chávez. Dios le bendiga. pasa a todos igual. Paz a todos, hermano. Paz a todos, hermanos. Paz a Paz a vos. ¿Quién más habló ahí? Yo, Mi esposa. Pasa a vos, hermana Mayra. a vos, Paz. Ahora le tocó estar atrás del hermano Abraham, hermano. Sí. No, la tengo acosada, obligada, está obligada a estar acosada, porque no quiere guardar reposo. Ah, Entonces, le digo que si no guarda reposo se va a recaer o se va a lastimar y es difícil, pero así me tocó sufrir a mi hermano. no. Ay, Bueno. Pobrecito. Sí, Pero ya está un poquito mejor, hermano. Ya la veo un poquito mejor. sí, en la mañana la vimos un poquito mejor. Sí. Dios la bendiga, hermana Maya. Dios la cuide. Gracias por sus oraciones, hermanos. Sí, cuídense. Hermanos, Sí. finalizo la reunión. Paz a todos, hermano. Dios Dios les les bendiga. bendiga, paz a ustedes. Paz. Paz.